Complacido estar con ustedes en esta emisión de Perfil en la televisora regional de Portuguesa. Como siempre les llevamos o les entregamos informaciones, detalles, contenidos de todos esos elementos que consideramos importantes, que contribuyan al mejoramiento del patrimonio cultural, político y social de los habitantes y de las personas que tienen la oportunidad de disfrutar de lo que difundimos en este espacio. En esta ocasión tenemos como invitado un dirigente político de alta pronta en el Estado. Nos referimos a Jesús Orlando Peroso, abogado. Actualmente es el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Portuguesa y quien tiene un background de actividad política importante. Fue concejal en el municipio Páez, en la ciudad de Acarigua, del Estado Portuguesa, dirigente político desde muy joven, dirigente estudiantil, y ha ocupado importantes posiciones en todas las iniciativas de unidad democrática que ha ocurrido en estos últimos años. Ha escrito, es profesor universitario, bueno, tiene una serie de elementos multifacéticos que estaremos aprovechando en esta oportunidad. Y vamos a comenzar precisamente por el tema político, considerando el hecho que esta misma semana el presidente de la República anunció un incremento salarial que tiene una incidencia muy importante en el comportamiento de los ciudadanos, tomando en cuenta la situación generada por la inflación, la hiperinflación que tuvimos hasta hace poco, una situación de estancamiento económico, un salario que no cubre los requerimientos básicos, esenciales, mínimos que debería tener una familia, y que este incremento de alguna manera, y sobre todo por el porcentaje que representa, podría de alguna forma soliviantar gran parte del drama que viven los venezolanos. ¿Cómo interpreta el Nuevo Tiempo este incremento en esta época logrado a través del gobierno de Nicolás Maduro Moros? Un placer que nos acompañe. Bueno, Joel, gracias por la invitación a este prestigioso programa. Un saludo a todos los televidentes de este espacio que ha calado pues, en la comunidad no solamente guanareña, sino de Portuguesa en general. Yo particularmente lo sigo desde Acarigua a través del Instagram Live y realmente tiene bastante audiencia por la calidad no solamente de los entrevistados, sino la manera en plural, inteligente, astuta y dominadora del tema que tiene Joel Silva, que también tiene su background político y su formación en los últimos años a nivel universitario, bueno, no era para menos. Un Nuevo Tiempo, organización que está estos días celebrando sus 16 años como organización política nacional, que está de entrada actualmente en un proceso de legitimación de sus autoridades y en un proceso de revisión de sus bases ideológicas y programáticas. En la parte programática, uno de los temas, una de las mesas que están establecidas allí para el Congreso Ideológico y Programático está lo referente al salario, al poder adquisitivo, al drama social que viven no solamente los trabajadores activos en Venezuela, sino también los pensionados y los jubilados que reciben prácticamente una limosna que no les alcanza para nada, que no satisface en lo más mínimo las aspiraciones que tienen que ver con el bienestar social y con la adquisición de la canasta básica y de las cosas fundamentales de los ciudadanos. Cualquier aumento se podría percibir como bueno, cualquier incremento, pero el problema nuestro, el problema de Venezuela, el problema salarial, el problema de poder adquisitivo, es un conjunto de medidas que hay que tomar, porque de nada vale con que tú incrementes el salario y a la par que se incrementa el salario se incrementan los precios, se incrementan los productos, se incrementan los bienes y servicios, y eso hace al garete de que cualquier incremento se convierta en sal y agua.
Yo pienso que acá es un tema que hay que tomar o hay que tratar en su máxima dimensión. Y también fundamental discutir la situación que estamos viviendo en Venezuela con la moneda. Con la moneda, porque para nadie es un secreto que cuando vamos al abasto, cuando vamos a la ferretería, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a la clínica, cuando vamos a cualquier escenario donde tengamos que gastar, nos tasan los costos en dólares. Nos tasan los costos en dólares. El dólar suben los precios, pero el dólar baja y los precios no bajan, se quedan arriba. Entonces es un problema también de sinceración. Lo están utilizando como argumento para decir que así baje, igualito suben los precios. Bueno, imagínate tú. Entonces esa es la situación que está planteada en nuestro país. O se busca la manera de solventar el drama que tenemos con la moneda venezolana, o dolariza la economía por completo. Ahora, el gobierno ha insistido en dos aspectos muy importantes. Uno, ustedes querían libre mercado, ahí lo tienen. Y efectivamente pasamos de una ley de establecer los precios a una ley para acordar precios. ¿Y quiénes participan en esos acuerdos? La industria y los productores de bienes y servicios para que esos artículos efectivamente estén a disposición de la gente. Se han ido abriendo y mejorando algunos mecanismos de presión que el Estado tenía para ese aparato cerrado en materia de control de precios, por ejemplo, pero sin embargo seguimos teniendo la inflación, a pesar de que se ha desacelerado en comparación con meses anteriores. Pero también argumentemos un elemento muy importante en materia económica, es que llama la atención que el presidente de la República, cuando hizo el anuncio del incremento salarial, se tomó la palabra también como que si él fuera el protestante de ese reclamo por parte de los trabajadores. O sea que el gobierno no solamente es el que aplica la medida, sino que es el vocero de los trabajadores del país. ¿La oposición dónde está? Bueno, para nadie es un secreto también la problemática que se evidenció el 21 de noviembre y lo hago como una crítica constructiva, una autocrítica, el problema del liderazgo que hay en este país. Hay un vacío realmente de liderazgo que lo debemos admitir, y por eso la mayoría de las organizaciones políticas en estos momentos se encuentran en una fase de legitimación, convocando procesos internos para legitimar, para renovar, para actualizar sus autoridades. Algo que va bien, algo que es positivo, pero que debe también, no solamente es el problema de la legitimación, es el problema de la conducción, es el problema de la direccionalidad. Por eso nosotros también estamos sumergidos en un congreso ideológico y programático, porque hay un vacío que ante esa situación otros lo ocupan, incluso la misma sociedad civil. Entonces tenemos que entender que las organizaciones políticas, primero, ajustarse a las exigencias de la ciudadanía, pero por otra parte hay que ajustarse a que las organizaciones de oposición deben hacer oposición y no la están haciendo. Entonces, asumir el papel, el rol de opositores como tal, una oposición obviamente constructiva, y desenmascarar a estas actitudes como esa que estamos hablando de Nicolás Maduro, en la cual él es como se dice, da con el garrote, recibe el garrote y que es como juez y parte, pues, en la situación que se está planteando. Y eso obedece a esa situación que estamos hablando. El vacío de liderazgo, la ausencia de liderazgo, de conducción, y el papel realmente que debe hacer la oposición. Un papel como tal. Una cosa es hacer una oposición constructiva, es decir, con fundamento, con base, y otra cosa es, por ejemplo, te comentaba antes del programa, el de un video que anda circulando por allí, de un dirigente opositor, alabando. Pero eso lo vamos a tocar oportunamente, okay, porque ha generado alguna dinámica. Con mucho gusto. Pero para no perder la orientación de lo que estamos manejando. Okay. El país está sumergido en una situación de atraso. Aquí el problema no es nada más el estancamiento, es que el mundo ha avanzado de una manera tal que ya en cualquier país vecino no hay sorpresa
frente a lo que representa, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología. Nosotros no solamente nos detuvimos, sino que nos hemos atrasado y hemos tenido que aprender cosas que antes no hacíamos. O sea, ya no es solamente el hecho de que vendemos gasolina, sino que hacemos gasolina, por ejemplo, hacemos combustible de residuos, de basura, de cualquier tipo de actividad que prácticamente nos ha llevado a unas situaciones de primitivismo. Ese país atrasado, ese país que regresó a más allá de la mitad primera del siglo pasado, ¿cómo lo rescatamos? ¿Qué le dice la oposición a ese país? Bueno, en realidad, Nuevo Tiempo, por ejemplo. Bueno, en realidad para nadie es un secreto que el atraso en que nos ha sumergido estos 20, 22 años de destrucción a que nos ha sometido este régimen, no solamente del aparato productivo, sino también de la parte intelectual, de la parte moral de los ciudadanos. Alguien decía que mientras menos educada sea una población, es más manipulable. Es más manejable, y eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. El régimen apuesta con destruir la educación, con destruir las universidades para que, lo dijo un ministro, lo dijo, creo que fue el actual gobernador del estado Miranda cuando era ministro de Educación, que ellos decían que no le convenían disminuir los márgenes de pobreza porque en el sector de los pobres era donde estaba la fuerza del proceso. Y a eso es que estamos sometidos. Y la única manera de nosotros superar esa situación que estamos viviendo en Venezuela radica, uno, en la educación, en rescatar la educación, sobre todo los valores educativos que en el pasado significaron que los jóvenes, que la población venezolana tuviera principio. Lo venía hablando hoy cuando venía camino a Guanare con los jóvenes, el de que la principal educación que recibe una persona es la educación familiar, la educación de su hogar, y hay que rescatar esos valores ciudadanos, la formación moral y cívica, porque un estudiante permanece unas horas en una escuela, en un colegio, pero permanece todo el tiempo en su hogar. Y en ese espejo es que él se forma, es que se pueden rescatar los valores ciudadanos. Primero, rescatar la educación formal, la educación de la familia, esos valores intrínsecos, morales, ciudadanos, y hay que rescatar la educación de calidad. No puede... Mira, te voy a echar un cuento. Pero en el próximo segmento estamos conversando con Jesús Orlando Peroso, secretario general del Partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Portuguesa. En Perfil vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.